En mi cumpleaños, mi madre me arrebató todo por el bien de mi hermano. Vendieron mi coche, vaciaron mi fondo universitario y me exigieron confirmar su deuda. No grité, solo escribí una carta y me fui. Al amanecer, el caos que dejé atrás los hizo pedazos. Me llamo Gabriel, tengo 19 años, y hace apenas 3 días tomé la decisión de dejar la casa de mis padres. No fue por una pelea repentina ni por un impulso. Fue el resultado de algo que llevaba gestándose desde hace tiempo. Mi cumpleaños, por ejemplo, siempre había sido una fecha incómoda. No dolorosa ni dramática, simplemente, sin importancia. Toda la familia lo recordaba, sí, pero nadie parecía tener la voluntad de celebrarlo de verdad. Mis padres solían preparar una cena modesta, y con suerte, compraban un pastel del supermercado. Mi hermano Iván solía eclipsar todo, ya fuera armando algún escándalo o, directamente, olvidándose por completo. Este año me dije que no me afectaría. Me convencí de que no necesitaba nada especial. Había estado ahorrando en silencio con lo que ganaba en mi trabajo de medio tiempo en la librería del campus. Tenía un coche usado que pagué con mi propio esfuerzo, una pequeña beca que gané en un concurso de escritura, y en mi escritorio reposaba una carta de aceptación de la universidad con la que siempre había soñado. Me sentía orgulloso. Y aunque no hubiera globos ni felicitaciones, pensaba disfrutar una noche tranquila, celebrando en silencio lo que había conseguido. Pero me equivoqué. Todo comenzó con una llamada desde la planta baja. Gabriel, baja. Necesitamos hablar. Sin un solo feliz cumpleaños. Ni una bolsa de regalos sobre la mesa. Solo estaba mi madre sentada en el sofá, rígida, con los brazos cruzados, y mi padre a su lado, con la mandíbula apretada como si intentara tragarse algo que prefería no decir. Iván, mientras tanto, hundido en el sillón, mirando la televisión como si ni siquiera estuviera allí. Sentí un nudo en el estómago antes de que nadie abriera la boca. Mi madre habló primero. Hemos tomado una decisión, dijo, mientras se quitaba una pelusa imaginaria de la pierna. Su frase de siempre venía enseguida. Iván ha tenido un año difícil. Con eso justificaba cualquier cosa, desde reprobar clases hasta destrozar un coche. Había abandonado la universidad comunitaria al poco de empezar, había chocado 2 autos, ambos pagados por mis padres, y acababa de perder su tercer empleo en menos de medio año. Y aún así, tenía el último de teléfono y nunca aportaba para el supermercado. Mi padre carraspeó antes de intervenir. Necesita comenzar de nuevo, tener una verdadera oportunidad. Asentí lentamente, sin entender aún qué tenía que ver todo eso conmigo. Y entonces vino esa sonrisa de mi madre, una que nunca traía buenas noticias. Vendimos el Corolla. Me costó unos segundos procesarlo. Mi coche. Tú no lo necesitas, dijo rápido, como siguiendo un guión. Tus clases son en su mayoría en línea este semestre. Intenté decir algo, pero levantó la mano para callarme. También redirigimos tu fondo universitario, continuó con voz medida, como si hubiese practicado cada palabra 1000 veces. Resulta que Iván tenía una deuda de $25.000. Se había metido en problemas con préstamos y necesitaban ayudarlo antes de que se hundiera más. Sentí un calor punzante detrás de los ojos, como una presión insoportable que me negué a convertir en lágrimas. Ese es mi fondo universitario, dije sin expresión. Vas a seguir estudiando, respondió mi padre rápidamente. Tienes esa beca, ¿no? Solo cubre una parte de la matrícula. ¿Y nada del alojamiento?, respondí con frialdad. Ya pensaremos en algo, soltó mi madre con un optimismo fingido. De hecho, ya lo hicimos. Iván encontró un lugar para vivir, y si comparten el alquiler. No lo grité, ni fui agresivo, pero lo dije con firmeza. Fue la primera vez que levanté la voz. Y fue entonces cuando mi madre deslizó un papel sobre la mesa. Un contrato de préstamo. Ya estaba todo lleno. Solo faltaba mi firma. La línea inferior decía, codeudor, Gabriel Hernández. Si firmas, dijo mi madre con voz suave, él recibe el dinero, repara su crédito, y todos seguimos adelante. Si no lo haces, tendremos que pedirte que te vayas. No podemos permitirnos mantenerlos a los dos si no estás contribuyendo a la familia. El silencio llenó la sala. Mi padre evitaba mirarme. Iván seguía sin despegar los ojos del televisor. Miré el documento, luego a mi madre. ¿Entonces esas eran mis opciones? ¿O arruinaba mi crédito por él, o me echaban? Así funcionan las familias, dijo ella como si esa frase lo justificara todo. Nos apoyamos entre nosotros. No discutí. Solo me levanté, asentí y dije, entendido.
Subí a mi habitación y empecé a empacar, sin prisa. No porque tuviera muchas cosas, algo de ropa, mi portátil y unos documentos guardados con llave. Me movía lento porque todavía no creía lo que estaba pasando. Esperaba, en el fondo, que alguien subiera a detenerme, a disculparse, a decir que era una broma. Pero nadie vino. Antes de salir, dejé una carta en la cocina. Sin dramatismos. Solo los hechos. No iba a firmar. No iba a quedarme. Y no estaría disponible por un tiempo. Dejé la llave de repuesto junto a la nota y cerré la puerta. A la mañana siguiente, tenía más de 20 llamadas perdidas. El primer mensaje de voz era de Iván. Casi desesperado. Hermano, ¿dónde estás? Necesito tu firma o estoy perdido. Llámame. El segundo era de mi padre, Gabriel, hablemos. Tu madre está muy afectada. El tercero, mi madre sollozando y diciendo que estaba exagerando. Pero el que más se me quedó fue el cuarto. Mi padre otra vez, pero ahora sin aliento, como si estuviera caminando rápido. Estoy recorriendo la ciudad, revisando la biblioteca, la estación de tren, tu antiguo trabajo. ¿Solo? Por favor, llámanos. No lo hice, ni creo que lo haré. Esa primera noche no dormí mucho, pero tampoco lloré. Me refugié en una cafetería 24 horas cerca de la salida de la ciudad. Uno de esos sitios que siempre huelen a café quemado y jarabe de panqueques. A las 2 de la madrugada, me senté en un rincón, con la capucha puesta, la mochila a mi lado, mirando las luces de los autos perderse en la niebla del cristal empañado. La camarera no preguntó nada. Solo llenaba mi taza cada tanto. A veces con café fresco, a veces con agua caliente. Como si supiera que no lo tomaba por el sabor. Tal vez me veía como cualquier otro joven escapando de su casa. Pero no estaba huyendo. No era un niño. Me fui tranquilo, consciente, y con la decisión tomada. A la mañana siguiente, me registré en un motel económico de estadía prolongada. Usé los ahorros de emergencia que había ido acumulando poco a poco, gracias a algunas horas dando clases particulares y redactando ensayos como freelance. No era una gran suma, pero era completamente mía. Y ahí lo entendí. Por primera vez en mucho tiempo, cada peso, cada decisión que tomaba, eran solo míos. Las llamadas no cesaron. Al contrario, se intensificaron. Iván dejó una serie de mensajes cargados de frustración. Cada uno más alterado que el anterior. No lo entiendes, Gabriel. Me arruinaste. Tenía un trato cerrado, solo necesitaba ese aval. Ahora todo se vino abajo. Me lo debes. Eres mi hermano. Luego, un día entero de silencio. Después, otro mensaje, que iban a embargar el coche, que mamá estaba mal, apenas comía. Siempre encontraba la forma de hacer que el sufrimiento ajeno recayera sobre mí. Pero no respondí. Tampoco bloqueé el número. Aún no. Quería escuchar hasta dónde llegarían sin mí. Fue mezquino, ¿no? Tal vez. Pero cuando has pasado 19 años siendo el plan de respaldo de personas que solo te buscan cuando están en apuros, el silencio empieza a parecerse bastante a la justicia. Los mensajes de mi madre fueron cambiando de tono, de la culpa al regateo emocional. No queríamos acorralarte, dijo en uno. Solo teníamos miedo. Iván es tu hermano. Y tú eres el mayor. Te toca ayudarlo. Me reí. Técnicamente, le llevo 11 minutos. Nacimos la misma noche, pero yo llegué justo antes de la medianoche. Esa diferencia siempre cargó un peso simbólico. Yo era el sensato, el que no hacía berrinches, el que no chocaba el coche familiar ni falsificaba las notas. En otras palabras, el que debía arreglarlo todo. No le conté a nadie dónde estaba. Ni amigos, ni compañeros de trabajo, ni siquiera a mi asesor académico. Aunque sabía que eventualmente tendría que hacerlo. Durante algunos días viví en esa calma extraña. Encontré un empleo parcial en una bodega de almacenamiento, uno de esos trabajos en efectivo donde nadie hace preguntas. Desde el wifi del motel contacté a mi universidad y pedí una prórroga. Dije que era una emergencia familiar, lo cual no era exactamente mentira. Me otorgaron el semestre libre sin penalización. Podría volver a solicitar vivienda más adelante, si todo se resolvía. Una semana después de haberme ido, recibí un mensaje de mi tía, la hermana menor de mamá. Era la única en la familia que siempre me trató con verdadero cariño. Solo decía, llámame. 5 minutos.
No es para hacerte sentir culpable. Solo quiero que escuches lo que pasó. Dudé, pero la curiosidad ganó. Cuando la llamé, contestó al primer tono. Su voz era suave y se escuchaban autos de fondo. Gabriel, dijo sin rodeos. No sé dónde estás y no voy a preguntar. Pero tu madre se está desmoronando. Y tu padre, parece que no duerme desde hace días. Iván está en tierra firme, emocionalmente hablando. Creo que por fin entendió que nadie lo va a sacar de esta. Yo no dije nada. Les dije que cruzaron un límite, añadió. Les dije, si él fuera mi hijo, me daría vergüenza lo que hicieron. Eso fue fuerte viniendo de ella. Nunca solía levantar la voz, ni causar tensiones. Y sin embargo, ahí estaba, defendiéndome. Continuó. Ellos creen que estás exagerando. Pero yo sé la verdad. Sé que llevas años sosteniendo a esa familia sin que nadie lo reconozca. Hubo una pausa antes de su siguiente pregunta. ¿Quieres que les diga algo? Aunque sea que estás bien. No sabía qué contestar. Parte de mí quería gritar, soltarlo todo. Otra parte, simplemente desaparecer. Al final, solo dije, diles que estoy bien. Y dile a mamá esto, fui su hijo, no su solución. La línea quedó en silencio. Luego escuché un suave está bien. Al día siguiente, recibí una notificación del banco. La cuenta a la que mis padres tenían acceso, la misma que usaban para mover dinero y, de vez en cuando, sacar de mis ahorros para pagar sus cuentas, había sido vaciada. Pero esta vez no era la mía. Era la suya. Y lo que vi después casi me hizo soltar el teléfono. Varias devoluciones. Todas las transferencias recientes desde mi fondo habían sido revertidas. El banco falló a mi favor. Antes de marcharme, había presentado una queja formal. No creí que llegaría a nada, pero al parecer, con pruebas suficientes de propiedad y manipulación, era suficiente. Estaban devolviéndome todo. El dinero para el auto, la matrícula, mi futuro. Y mi madre, bueno, por el último mensaje de voz que dejó, llorando, sin palabras, solo respirando entre sollozos, me dio la impresión de que por fin entendía la magnitud de lo que había hecho. Todavía no he decidido qué camino tomar. Parte de mí quiere empezar desde cero, construir una vida donde no puedan encontrarme. Otra parte quiere volver, no para gritar ni reprochar, sino solo para mirarlos como alguien que ya no está bajo su control. Por ahora, me limito a observar cómo todo se desmorona. Y no he devuelto ninguna llamada. Todavía no. El cuarto del motel era pequeño, y las sábanas ásperas. El aire acondicionado sonaba como si estuviera a punto de rendirse. Pero ese silencio, el verdadero silencio, valía oro. Nadie tocando la puerta para pedirme que pague la gasolina. Nadie culpándome por no ir a cenar. Nadie irrumpiendo de madrugada diciendo que era un aguafiestas por no prestarle dinero. Antes pensaba que el silencio era sinónimo de aburrimiento. Ahora lo necesito como si fuera aire. Pasé los siguientes días en una especie de limbo productivo. Organicé cada detalle, presupuesté el dinero devuelto, lo dividí entre una cuenta de alto rendimiento y otro banco del que mis padres no sabían nada. Presenté solicitudes para volver a vivir cerca del campus y pedí mis documentos oficiales. Por suerte, mi antiguo instituto aún tenía en archivo una copia sellada de mi certificado de nacimiento y calificaciones. Nunca creí que algo así me salvaría. Incluso empecé a redactar una nueva carta para becas. Esta vez contaba una historia completamente real. Y mientras tanto, las llamadas continuaban. Ya no tan frecuentes, apenas una cada ciertos días. Pero el tono había cambiado. Era papá esta vez. Su voz era más baja, cargada. Gabriel, escúchame. Sé que la arruinamos. No voy a fingir lo contrario. Ni siquiera quería hacerlo. Tu madre dijo que sería algo temporal. Que íbamos a devolverte el dinero. Que Iván mejoraría. Yo debí negarme. Debí protegerte. No borré el mensaje, pero tampoco respondí. Lo escuché varias veces, intentando descifrar si había verdadero arrepentimiento o si solo era una nueva vuelta en ese ciclo de «tú eres el estable». Arregla esto. Lo que realmente me sacudió no fue la culpa en su voz. Fue lo que dijo después. Tu madre no está bien. Desde que te fuiste, ella apenas funciona, dijo. Sigue repitiendo que vas a volver, que solo fue un mal cumpleaños y que vas a perdonarla, pero creo que en el fondo sabe que fue demasiado lejos.
Estaba recostado en la cama del motel, el teléfono pegado a mi oído, mientras la luz azulada de la televisión parpadeaba contra las paredes como un reflejo espectral. No sentí nada. Ni tristeza, ni rabia, ni siquiera lástima. Solo distancia. Como si me hablara de desconocidos, no de mi propia familia. Unas horas después, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Pudiste haber dicho que no. No hacía falta humillarlos así. Sin nombre, sin puntuación. Pero no hacía falta adivinar. Iván tenía un tono muy particular cuando las cosas no salían como quería. Esa mezcla de victimismo y reproche que hacía parecer que el mundo entero le debía algo, y que cualquier desacuerdo era una crueldad personal. Me quedé mirando ese texto por largo rato. Casi sin pensarlo, abrí la aplicación de notas del celular y empecé a escribir una respuesta que jamás envié. Me robabas cargadores, dinero, ropa, tiempo, y yo callaba. Chocaste el auto, me echaste la culpa, y aún así guardé el secreto. En el cumpleaños de mamá estabas drogado, y también me quedé en silencio. Pagué la renta cuando tú no lo hiciste. Cedí fines de semana, horas de sueño y hasta mi salud mental, y tú dijiste que era exagerado cuando colapsé. Y ahora dices que los humillé. No, Iván. Solo dejé de cubrirte las espaldas. Eso es todo. No lo envié. No era necesario. Hay verdades que no necesitan pronunciarse ni contestarse. Esa noche soñé que estaba de nuevo en la sala, frente a mamá, y que ella deslizaba ese mismo documento por la mesa. Pero en el sueño, yo no me quedaba callado. Me ponía de pie, lo tomaba y lo incendiaba delante de ella. Ella no se movía. Solo miraba cómo ardía, con el rostro completamente inescrutable. Cuando me giraba para marcharme, susurraba, vas a volver. Siempre vuelves. Desperté bañado en sudor. Revisé el teléfono por costumbre. Otro mensaje de voz, esta vez de mi hermana. Nunca fuimos cercanos. Se había ido de casa cuando yo tenía 13 años y prácticamente no volvió. Las pocas visitas eran frías, educadas. Supuse que se alejaba por simple instinto de supervivencia frente al desastre familiar. Su mensaje fue breve. Hola, soy Clara. Me enteré por la tía Jen. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Sé que suena raro viniendo de mí, pero lo estoy. A mí me costó muchísimo más alejarme, y creo que en realidad nunca lo hice del todo. Si necesitas un lugar donde quedarte, tengo un cuarto libre. Sin condiciones, sin sermones. Solo avísame. No me di cuenta de lo fuerte que apretaba el teléfono hasta que sentí el dolor en los dedos. Su voz, tan tranquila y sincera, me golpeó más de lo que esperaba. Guardé el mensaje. Ese mismo día, fui a un lote de autos usados con lo que tenía ahorrado. No era suficiente para algo nuevo, pero sí para un sedán decente. Elegí un Honda azul marino con algunos rayones en el lateral, pero en buen estado. El vendedor no hizo demasiadas preguntas. Sonrió al recibir el dinero y dijo, ¿nuevo comienzo? Asentí. Al volver al motel, empaqué todo en una sola maleta. El aire se sentía viciado y se escuchaban gritos de una pareja discutiendo un par de puertas más allá, pero no me importó. Al cerrar el cierre de la maleta, sentí que estaba sellando algo más profundo. No solo dejaba una habitación. Dejaba atrás una versión rota de mí mismo. Salí bajo el sol del atardecer, que se sentía diferente, como si por primera vez pudiera respirar sin restricciones. Me senté en el auto, cerré la puerta, y permanecí ahí, en silencio, unos minutos. Después, abrí el último mensaje de Iván, y respondí, pero no con palabras. Le mandé una foto con las llaves del auto en la mano. Luego apagué el teléfono. Lo que no sabía era que, mientras yo conducía hacia algo nuevo, en casa las cosas empezaban a desmoronarse. Había algo que me habían ocultado. Algo que jamás pensaron que descubriría. Estuve 3 días desconectado. Dormía en paradas de descanso, escribía en mi cuaderno ideas para relatos o ensayos, y por primera vez en mucho tiempo lo hacía sin pensar en calificaciones, en elogios, ni en validación. Escribía solo para mí, con mi voz, con mi nombre. Encendí el teléfono en el estacionamiento de una biblioteca, 2 pueblos más allá. Solo quería comprobar si había alguna emergencia. Y entonces lo vi. 13 llamadas perdidas de la tía Jen. 4 de Clara y una de un número desconocido vinculado a una comisaría. Sentí el golpe de inmediato. Una opresión en el pecho, el pulso acelerado, esa intuición que te grita que no se trata de un drama más, sino de algo serio.
Llamé a Clara. Contestó al instante. Gabriel, gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí, dije despacio. ¿Qué pasó? Hubo una pausa del otro lado. Será mejor que te sientes. Permanecí de pie. ¿Es papá? Está en el hospital. Se desmayó ayer en el trabajo. Fue algo del corazón. ¿Estrés? Según el médico. Tuvieron que llamar a emergencias. Sentí que el mundo se detenía. El concreto, los árboles, la luz. Todo quedó en pausa. No te digo que regreses, agregó rápido. Solo pensé que debía saberlo. Eres su hijo. Pase lo que pase. Me quedé en silencio. Ella no lo llenó. Espero. ¿Está estable? Pregunté al fin. Por ahora, sí, respondió. Corté sin prometer nada. Me quedé una hora en el auto, sin moverme, con la mirada fija en el volante, intentando sentir algo más allá de la confusión densa que me rodeaba. No odiaba a mi padre. Nunca fue agresivo, ni gritón. Pero tampoco hizo nada por protegerme. Solo miraba, permitía, callaba. Sin embargo, también era quien aparecía en la madrugada con una taza de té cuando me veía estudiando. Quien arreglaba cosas en mi cuarto en silencio. Quien me enseñó a cambiar una rueda, como si eso significara que alguna vez creyó que yo podía avanzar por mi cuenta. Así que conduje sin avisar a nadie. No envié mensajes, no hice llamadas. Solo me presenté en el hospital, con la barba crecida, ojeras marcadas y la misma sudadera que llevaba puesta desde hacía días. Me acerqué al mostrador y le pregunté a la enfermera por Gabriel Hernández. Me miró un segundo, consultó su pantalla y me dijo, habitación 308. Me perdí un par de veces antes de dar con ella. Al entrar, lo primero que noté fue el aspecto de mi padre. Se veía pálido, más delgado, más viejo, como si el tiempo hubiera pasado más rápido para él en las últimas semanas. Estaba dormido. Mi madre, sentada junto a él en un sillón reclinable, tenía el rostro cansado y la espalda encorvada. Al verme, alzó la vista. Por primera vez en mi vida, la vi pequeña. No débil, no derrotada, solo, pequeña. Gabriel, susurró, como si no pudiera creer que era yo. No dije nada. Ella se incorporó con lentitud. No pensé que vendrías, murmuró. No vine por ti, respondí. Vine por él. Se estremeció, luego asintió en silencio. Te ha estado pidiendo, agregó casi en un susurro. Incluso cuando lo sedaron, no dejó de decir tu nombre. Avancé despacio. Papá se movió, abrió los ojos con dificultad, como si cada párpado pesara una tonelada. Al verme, su expresión se quebró. Gabriel, logró decir con voz rasposa. Sí, soy yo, contesté, sentándome donde antes estaba mamá. Parpadeó, inseguro, como si no estuviera convencido de que realmente estuviera allí. Lamento no haber respondido antes, añadí. Él empezó a hablar, y yo lo dejé. No interrumpí. Lo escuché decir que debió frenarla, que sabía que lo que hacían estaba mal, pero no quería otro conflicto. Que ella le prometió que sería solo por un mes, que luego repondrían todo. Con ella nunca es solo una vez, le dije sin rodeos. Lo sé, susurró él. Ahora lo sé. No dijimos mucho más. Solo permanecimos allí, respirando en el mismo espacio. Y, por un momento, eso fue suficiente. Después de un rato, me fui. No hablé con mamá. Ella tampoco intentó detenerme. Pero mientras pasaba frente al área de enfermería, una de las trabajadoras me llamó. ¿Usted es hijo de Gabriel Hernández? Sí, respondí. Dudó unos segundos antes de continuar. Hay algo que debería saber. Su seguro está hecho un caos. Hay reclamos rechazados, pagos atrasados, se acumulan desde hace al menos 6 meses. Fruncí el ceño. Siempre tuvo cobertura a través de su trabajo. Ella me lanzó una sonrisa tensa. Tal vez quiera revisar eso. Sigue figurando como garante de varias cuentas, pero han estado moviendo fondos de forma inusual. Sentí un frío en el estómago. Agradecí la información, salí del hospital y manejé directamente hacia la cooperativa de crédito donde mis padres tenían una cuenta conjunta. Una que, por error, aún tenía mi nombre vinculado desde que era menor de edad.
Me senté con una empleada, le mostré mi identificación y le pedí el registro de movimientos recientes. Cuando me entregó el papel, mis manos comenzaron a temblar. Retiros en efectivo por montos elevados, transferencias hacia cuentas desconocidas. Y la más llamativa, $11.000 enviados a un tal Aiden Kim. No reconocí el nombre al principio. Pero luego recordé, era el apellido de un compañero de trabajo de mi madre. El mismo con el que siempre intercambiaba mensajes durante la cena. El mismo del que papá preguntó una vez y ella respondió, no seas celoso, está casado. Pero no lo estaba. Pasé las siguientes 2 horas entre el banco y la biblioteca. Consulté registros públicos, investigué todo lo posible. Aiden Kim existía, estaba divorciado y se había mudado a otro estado recientemente. 5 meses atrás, coincidiendo con el inicio de los retiros grandes, adquirió una segunda propiedad en Nuevo México. El depósito inicial, $30.000, había sido transferido desde una cuenta a nombre de mi madre. Todo cobró sentido de golpe. La repentina venta de mi coche, su insistencia en que firmara como aval el dinero de mi matrícula desaparecido. No era por Iván. Era para ella. Mi madre llevaba meses vaciando cuentas, construyendo una vía de escape, una vida nueva sin nosotros. Pero cuando me negué a firmar, cuando rechacé quedarme, todo se vino abajo. Arriesgó mi futuro, la estabilidad de papá, la deuda de Iván, y no por la familia. Lo hizo por ella misma. Y ahora papá estaba postrado en una cama de hospital, sin entender por qué sus tarjetas no funcionaban. Volví al día siguiente y se lo conté todo. Él no respondió. Solo miró la pared, inmóvil, mientras su expresión se deshacía poco a poco. Cuando terminé, asintió una sola vez. Consígueme un abogado, dijo. Esa misma tarde, Clare y yo le ayudamos a firmar un poder notarial. Eliminó a mamá de todas las cuentas conjuntas. Congeló líneas de crédito. Presentó denuncias por fraude. Informó las transferencias. Y la semana siguiente, inició los trámites de divorcio. Ella no lo vio venir. Días después, Iván me escribió, mamá se va de la casa. Dice que no dejaste ni los cimientos. No le contesté. Las semanas siguientes se llenaron de audiencias preliminares, cartas del banco y silencios prolongados en los pasillos del hospital. Entre cada trámite, Clare y yo acompañábamos a papá a las sesiones de fisioterapia, ordenábamos sus cosas y vaciábamos la casa de cuanto recordara a ella. El lugar quedó casi desnudo, y aún así respiraba mejor que nunca. Cuando empezó el semestre, me instalé por fin en la residencia universitaria. Presenté la versión definitiva de mi historia y obtuve una beca adicional. Con el premio compré un sillón reclinable nuevo para papá. Él lo llaman la torre de mando, porque desde allí hace planes para su vida sin ataduras. No es un panorama perfecto. Desayunos sencillos, partidas de ajedrez los domingos y la certeza de que, ahora, cada decisión y cada centavo nos pertenecen. De mamá supe que se marchó al desierto. Envió un último correo, 4 líneas sin culpa ni despedida que borré sin leer. Hay páginas que uno debe pasar para que la historia avance, algunas solo se cierran cuando decide soltarlas. Yo, al fin, pasé la hoja y seguí adelante. Me acerqué al mostrador y le pregunté a la enfermera por Gabriel Hernández. Me miró un segundo, consultó su pantalla y me dijo, habitación 308. Me perdí un par de veces antes de dar con ella. Al entrar, lo primero que noté fue el aspecto de mi padre. Se veía pálido, más delgado, más viejo, como si el tiempo hubiera pasado más rápido para él en las últimas semanas. Estaba dormido. Mi madre, sentada junto a él en un sillón reclinable, tenía el rostro cansado y la espalda encorvada. Al verme, alzó la vista. Por primera vez en mi vida, la vi pequeña. No débil, no derrotada, solo, pequeña. Gabriel, susurró, como si no pudiera creer que era yo. No dije nada. Ella se incorporó con lentitud. No pensé que vendrías, murmuró. No vine por ti, respondí. Vine por él. Se estremeció, luego asintió en silencio. Te ha estado pidiendo, agregó casi en un susurro. Incluso cuando lo sedaron, no dejó de decir tu nombre. Avancé despacio. Papá se movió, abrió los ojos con dificultad, como si cada párpado pesara una tonelada. Al verme, su expresión se quebró. Gabriel, logró decir con voz rasposa. Sí, soy yo, contesté, sentándome donde antes estaba mamá. Parpadeó, inseguro, como si no estuviera convencido de que realmente estuviera allí. Lamento no haber respondido antes, añadí. Él empezó a hablar, y yo lo dejé.
No interrumpí. Lo escuché decir que debió frenarla, que sabía que lo que hacían estaba mal, pero no quería otro conflicto. Que ella le prometió que sería solo por un mes, que luego repondrían todo. Con ella nunca es solo una vez, le dije sin rodeos. Lo sé, susurró él. Ahora lo sé. No dijimos mucho más. Solo permanecimos allí, respirando en el mismo espacio. Y, por un momento, eso fue suficiente. Después de un rato, me fui. No hablé con mamá. Ella tampoco intentó detenerme. Pero mientras pasaba frente al área de enfermería, una de las trabajadoras me llamó. ¿Usted es hijo de Gabriel Hernández? Sí, respondí. Dudó unos segundos antes de continuar. Hay algo que debería saber. Su seguro está hecho un caos. Hay reclamos rechazados, pagos atrasados, se acumulan desde hace al menos 6 meses. Fruncí el ceño. Siempre tuvo cobertura a través de su trabajo. Ella me lanzó una sonrisa tensa. Tal vez quiera revisar eso. Sigue figurando como garante de varias cuentas, pero han estado moviendo fondos de forma inusual. Sentí un frío en el estómago. Agradecí la información, salí del hospital y manejé directamente hacia la cooperativa de crédito donde mis padres tenían una cuenta conjunta. Una que, por error, aún tenía mi nombre vinculado desde que era menor de edad. Me senté con una empleada, le mostré mi identificación y le pedí el registro de movimientos recientes. Cuando me entregó el papel, mis manos comenzaron a temblar. Retiros en efectivo por montos elevados, transferencias hacia cuentas desconocidas. Y la más llamativa, $11.000 enviados a un tal Aiden Kim. No reconocí el nombre al principio. Pero luego recordé, era el apellido de un compañero de trabajo de mi madre. El mismo con el que siempre intercambiaba mensajes durante la cena. El mismo del que papá preguntó una vez y ella respondió, no seas celoso, está casado. Pero no lo estaba. Pasé las siguientes 2 horas entre el banco y la biblioteca. Consulté registros públicos, investigué todo lo posible. Aiden Kim existía, estaba divorciado y se había mudado a otro estado recientemente. 5 meses atrás, coincidiendo con el inicio de los retiros grandes, adquirió una segunda propiedad en Nuevo México. El depósito inicial, $30.000, había sido transferido desde una cuenta a nombre de mi madre. Todo cobró sentido de golpe. La repentina venta de mi coche, su insistencia en que firmara como aval el dinero de mi matrícula desaparecido. No era por Iván. Era para ella. Mi madre llevaba meses vaciando cuentas, construyendo una vía de escape, una vida nueva sin nosotros. Pero cuando me negué a firmar, cuando rechacé quedarme, todo se vino abajo. Arriesgó mi futuro, la estabilidad de papá, la deuda de Iván, y no por la familia. Lo hizo por ella misma. Y ahora papá estaba postrado en una cama de hospital, sin entender por qué sus tarjetas no funcionaban. Volví al día siguiente y se lo conté todo. Él no respondió. Solo miró la pared, inmóvil, mientras su expresión se deshacía poco a poco. Cuando terminé, asintió una sola vez. «Consígueme un abogado», dijo. Esa misma tarde, Clare y yo le ayudamos a firmar un poder notarial. Eliminó a mamá de todas las cuentas conjuntas. Congeló líneas de crédito. Presentó denuncias por fraude. Informó las transferencias. Y la semana siguiente, inició los trámites de divorcio. Ella no lo vio venir. Días después, Iván me escribió, mamá se va de la casa. Dice que no dejaste ni los cimientos. No le contesté. Las semanas siguientes se llenaron de audiencias preliminares, cartas del banco y silencios prolongados en los pasillos del hospital. Entre cada trámite, Clare y yo acompañábamos a papá a las sesiones de fisioterapia, ordenábamos sus cosas y vaciábamos la casa de cuanto recordara a ella. El lugar quedó casi desnudo, y aún así respiraba mejor que nunca. Cuando empezó el semestre, me instalé por fin en la residencia universitaria. Presenté la versión definitiva de mi historia y obtuve una beca adicional. Con el premio compré un sillón reclinable nuevo para papá. Él lo llaman la torre de mando, porque desde allí hace planes para su vida sin ataduras. No es un panorama perfecto. Desayunos sencillos, partidas de ajedrez los domingos y la certeza de que, ahora, cada decisión y cada centavo nos pertenecen. De mamá supe que se marchó al desierto. Envió un último correo, 4 líneas sin culpa ni despedida que borré sin leer. Hay páginas que uno debe pasar para que la historia avance, algunas solo se cierran cuando decide soltarlas. Yo, al fin, pasé la hoja y seguí adelante.